Desayuno espiritual del 28 de septiembre del 2020. El más pequeño de vosotros es el más importante. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió: no se lo impidáis, el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor. Cristo es el primero porque es servidor de todos. Ya al final de esta narrativa de su misión en Galilea y previo a iniciar su subida a Jerusalén, el Señor aprovecha cada momento de la interacción con sus discípulos para moldear el perfil de quienes habrían de continuar su misión. Recién acababa de anunciarles por segunda vez su pasión, pero aquello sobrepasaba y llenaba de temor a los apóstoles. Es que ya habían visto muchos prodigios y su autoridad era absorbente y admirable, y aunque no encajaba el Señor en todos los aspectos dentro del marco concebido del Mesías acorde a sus intereses, lo era lo suficiente para querer apoyarlo en una cruzada que devolviera la gloria a Israel ante el opresor de turno y de paso obtener lugares de privilegio en su entronización. Por eso prefieren hablar de quién será el primero, el más importante. Denotaba la inmadurez y la reducción que hacían de la misión de Jesús, pero el Señor no se desanima, porque Dios ha venido a enseñarnos el camino verdadero a la comunión que da vida nueva. Pero primero hay que desaprender, desprogramarnos de la lógica humana para restaurarnos en la lógica divina, que nace del amor y la misericordia, de la generosidad de un Dios que se desprende de su condición divina para asumir la condición humana y así elevarnos en su Pascua a la gloria del plan original de Dios. El Hijo de Dios no vino a servirse, sino a servirnos la salvación con su propia vida, donada, entregada por nuestro perdón, en propiciación de todos los pecados de todas las generaciones. Su perdón no conoce límites más allá de la cerrazón del corazón. Así pues, necesitamos salirnos de las estructuras egoístas y mezquinas que nos autoelevan en la soberbia. Así lo enseña el Señor a los discípulos cuando pone a un niño como ejemplo de importancia, de la verdadera jerarquía, que empieza no por el inocente, sino por el desvalido, por el dependiente de nuestras acciones, para ver en nosotros el reino de la esperanza que se construye en la caridad que lleva bien a los demás. No podría parecer más oportuna la enseñanza del Señor previo a su partida a Jerusalén. Ahí se entregarían fragilidad y dependencia a la voluntad del Padre. Más allá del dolor físico-moral estaba el don de la salvación. Aquellos habrían de escuchar las palabras que comprenderían con el mismo ejemplo de su Señor. Cristo es el hermano mayor, que ha venido en abajamiento y humildad por nosotros que somos sus niños, sus hermanitos menores, frágiles, dependientes de un amor que nos transforma y nos devuelve en la protección de su perdón al redil que da vida eterna, librados de la trampa del cazador, de las garras del león rugiente y de nuestras propias inclinaciones por su sangre, para servirle en el reflejo de su humildad. El cristiano debe recordar su lugar, debe de tener apertura y acogida por todos. La iglesia es casa de misericordia, escuela de perdón, refugio de pecadores, consuelo de afligidos, salud de los enfermos, lugar de encuentro, aerópago de diálogo, fuente de esperanza y signo visible del reino en la tierra, en donde desde el trono de la cruz Cristo reina y nosotros con Él, en el servicio, en la donación, en la entrega, en la generosidad, en la misión constante de llevar el bien que es reflejo del amor de Dios en nuestros corazones, que nos vuelve últimos para que los últimos sean primeros, aquellos que menos tienen, los olvidados, los desamparados, los que más hieren incluso porque no conocen el amor, pues a quien le falta amor solo desprecio sentirá y eso transmitirá. Por otro lado, Cristo nos llama a la unidad. Todos somos hermanos, católicos, evangélicos, musulmanes, budistas, ortodoxos, judíos y hasta ateos. En
en todo hay impronta divina que impulsa al bien, y esos destellos de verdad son eslabones que nos han de unir. El cristianismo ha de procurar la unidad siempre, de lo contrario seríamos heraldos del demonio y no de Dios, pues Satanás solo busca dividir y destruir. Cristo es unidad y edificación del reino de amor. Sí, claro que con prudencia, claro que hay diferencias en la fe entre quienes seguimos a Cristo y también con los que no lo siguen del todo, pero solo el ejemplo de comunión que nace del diálogo mostrado por el mismo Cristo en su encarnación nos llevará a la unidad tan deseada que nace del amor y del deseo del bien del otro. Hoy me pregunto, ¿estoy sirviendo a Cristo en el bien a los demás con humildad y sin soberbia? ¿O me siento importante en la iglesia porque llevo años sirviendo y ya tengo reconocimientos en un currículo que me eleva en un narcisismo que se disfraza y se alimenta del servicio? Señor Jesús, tú que te has abajado en tu encarnación para que desde tu ejemplo de servicio nos mostraras el camino de unidad que nace en la comunión que no conoce más que el bien a los demás. Danos la fuerza que proviene de tu humildad para ser servidores fieles en la generosidad que nace del amor, que no necesita reconocimientos banales, sino que busca solo la salvación del prójimo. Amén. Feliz día.